Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio del podcast Hablemos de Literatura. Este episodio es una conversación con Walter Villabón, un neibano que hace parte de un proyecto bellísimo llamado Inefables, donde además de poesía ahora están haciendo cortos, están haciendo clips, vendiendo libros. Es un proyecto muy lindo que ha venido creciendo mucho durante estos años, que se muestra el esfuerzo que todos estos chicos han tenido por mantenerse allí, creando espacios culturales para la ciudad. Sin más, sean bienvenidos a este episodio. Muy buenos días, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Hablemos de Literatura. Este va a ser un podcast dedicado a hablar sobre las distintas plataformas en las que estás, hablando sobre Inefables. Sin embargo, quisiera empezar hablando sobre vos. ¿Quién es Walter? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus intereses? Hola Sebas, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos pueden llegar a escuchar. Mi nombre es Walter Villaón, tengo 22 años, a punto de cumplir 23 en octubre. Estoy en los últimos semestres de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Surcolombiana. En este momento soy el creador de un espacio digital, una plataforma de encuentro literario, cultural y audiovisual llamado Inefables, tanto en Instagram como en Facebook. Además de eso, soy fotógrafo, también trabajo de community manager en una empresa en el Putumayo. También doy talleres comunitarios en cuestión de fotografía a niños y a comunidades de estas zonas. En este momento me encuentro pasando cuarentena en el municipio de Orito, Putumayo. Mi mamá vive acá y entonces la cuarentena se pudo facilitar un poco gracias a que me vine para acá. Y desde estos espacios he intentado, desde el encierro en lo que se puede, a seguir aportándole a la gente. Obviamente está con todas las normas de bioseguridad, la distancia, tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, creo que la vida no se detuvo para muchos, ni siquiera en este encierro, y creo que el no detenerme también me ha facilitado mucho sobrellevar más esto, porque aunque estemos supuestamente en la casa, aún nos seguimos enfrentando a la universidad, al trabajo, a la incertidumbre del mañana, a todo lo que pasa en este país. Y por ejemplo, espacios como Inefables, que es el que vamos a hablar en un momento, también permite que, como yo siempre he dicho, nos permite expresar y decir lo que no somos capaces de decir. Y pues a pesar de que desde las instituciones se pidió que hubiese un parón total, pues es imposible hacerlo. Yo creo que igual esta pandemia también abrió muchas cosas que ya era necesario. El tema de reinventarse, a pesar de que ya suene gracioso, fue algo importante para muchos. Empezar a explorar otras áreas, cosas de sus intereses que antes no podían hacerlo y que pues este intento de parón permitió empezar a conocerse un poco más. Y sí, como lo dices, igual también la universidad, mucha gente en sus trabajos tenía que seguir respondiendo y los que no estaban en estos espacios, pues mirar cómo se podían rebuscar la vida. Quería Sí, claro, preguntarte, el ¿cómo inicias? problema de Colombia... Ah, Dime, dale, diga. no, no, dime. Es que iba a decir que el problema de Colombia es que nos ha quitado tanto que hasta nos quitó la oportunidad de poder pasar un confinamiento digno, desde todas las comodidades y garantías. Y el confinamiento solamente dejó un rezago económico en las familias del país. Pues Pereira, que es una ciudad donde el 50% de la población trabaja en la informalidad, pues es sumamente complejo este espacio, más porque ahora que se está retomando la presencialidad y que Pereira es una ciudad piloto en la apertura,
pues esas personas no las están dejando trabajar, las están sacando de las calles, que es su única forma de vida, y eso genera unas problemáticas sociales muy grandes dentro de la ciudad. Y eso me hace también recordar mucho a Neiva, y con eso quisiera conectar Mm, también con Inefables. Y es que a mí Neiva me parece una ciudad que puede inspirar mucho. Neiva fue una ciudad listo. que en Inefables un lleva ya un momento poco del más de dos conflicto años. social y Inefables armado surge en el fue muy 2018. golpeada. Sin De una, embargo, como, surge como muchas cantar por sus cosas que han surgido de una calles, conversación con alguien más. visitar Estábamos la plaza hablando y donde está la analizando de que gobernación, el muchas personas Parque en ese momento, en Santander, ese no sé, contexto, me parece estaban subiendo pues escritos, que es estaban muy subiendo cultural, contenidos, además pero de no lo sus hacían de manera carnavales literaria, como el sino que lo San hacían Pedro. de forma de No un todo, yo proceso creo de que eso sanación. No permite que su solamente eso, ciudadanía por se ejemplo, en mi apegue mucho perfil de más WhatsApp y a en mis la perfiles cultura y personales, quiere innovar en muchas la cosas. gente al darse cuenta Muchas que organizaciones de la yo universidad he compartía mucho de lo que visto ellos publicaban, que empezaban se pegan por a interno esto, a la a cultura, y enviarme de su esa manera contenido para empiezan que a yo crecer. lo divulgara. Entonces quisiera que me Debido a cuentes eso, cómo, por qué con esa nace la persona idea por de la cual estábamos Inefables, por hablando, qué una plataforma llegamos a la conclusión virtual de que sería muy que tanto interesante y sería muy útil una influye el página. desarrollo En social ocasiones la de la información ciudad se puede en llegar a esta mover mucho idea. más fácil y se podría llegar a analizar mucho más fácil desde una página y no desde un perfil. Debo decir que también surge desde una tusa que tenía en ese momento y del cual yo me sentía reinspirado para escribir. Y yo decía, pero como que no aguanta subir todo esto desde mi perfil personal, la gente estará pensando que me estoy muriendo. Y pues sí, uno en su momento piensa que de amor se puede morir, pero después de un tiempo uno se da cuenta que no, que todo vuelve a surgir, todo vuelve a darse. Y no solo eso, Inefables comenzó primero como un espacio en donde yo publicaba cosas y la otra persona. Luego un tiempo la otra persona se fue y yo duré casi 2 años publicando solo y obviamente también cuando la gente revisa el contenido de la página se da cuenta que por mucho tiempo hubo mucho más escritores. Yo les digo escritores, por más de que la gente, los literatos digan que no, yo lo digo como con son de cariño. El hecho de que una persona sea capaz de plasmar todo lo que está sintiendo, esa tristeza, esa alegría, esa incertidumbre, esa nostalgia, en unas cuantas líneas y no solo eso, que sea capaz de hacer sentir a quienes lo lean, para mí es merecedor de que se le pueda decir de esa forma. Porque hay algo en Inefables que yo siempre les he dicho y ahorita que conformé un equipo de personas muy buenas, es que en Inefable no buscamos a los próximos Gabriel García Márquez, no buscamos a los próximos Borges, Cortázar y demás, porque pues de una u otra manera uno comprende que todo eso es un proceso, son personas intelectuales, ilustradas, que han leído, que tienen su herencia de otros escritores, porque buscar eso creo que estaría totalmente en contra de la esencia de Inefable, ya que nosotros solamente somos el espacio donde todas y todas pueden expresar lo que no son capaces de decir. Y uno de los lemas de Inefales y que incluso está en la página de Instagram es que el mundo está hecho de historias. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Es de una feminista que se llamaba Muriel Luque y la conocimos por una canción de los Petit Felas. Si no estoy mal es... se me olvidó justo en este momento, se me fue el nombre de la palabra antes de morir. Y así fue como lentamente bajo ese lema de que sean las personas que puedan expresar lo que no son capaces de expresar y lo escriban, es que se ha ido desarrollando la idea de Inefables y es como la firma de Inefables se ha ido yendo. Hay gente que sabe que obviamente se le hace algunas correcciones, pero son más de cuestiones ortográficas, pero hay gente que ya se nos acerca mucho sin miedo a decirnos, vengan, hay probabilidad de publicar esto, y nosotros siempre intentamos hacer sentir a las personas lo más cómodas posibles para decirle, sí, hay que hacer estas correcciones, pero con gusto nosotros les compartiremos lo que usted nos está dando. Sí, yo creo que es importante lo que dices, o sea, tratar de ampliar estos espectros. Pues nadie nace preparado para escribir de la nada. Sí, claro, eso es Y importante. sí, Porque, como lo dije, obviamente hay autores que llevan un gran recorrido y que incluso gracias a su privilegio de clase
cuyos padres tuvieron que les permitieron infundirle las lecturas, las clases privadas, todo eso, obviamente eso da una gran ventaja. No niego que hay excepciones, pero el hecho de poder escribir como práctica de sanación y de manera constante, creo que se le abre un gran espacio a muchas personas que pensaban que ese proceso de escribir, ese arte de escribir, estaba limitado solamente a un grupo pequeño de personas. Obviamente se Ujú. le admira mucho a ese grupo pequeño de personas, gracias a ellos es que hemos podido tener muy buenas obras, pero en este caso no es tanto lo académico, lo intelectual, sino es más del sentir, de lo que podemos expresar. Sí, que igual, yo creo que es la esencia de la escritura y más de la poesía, pues la poesía nace de los sentires, ya sea del odio, del amor, de los rencores, pero de allí nace el arte. El arte tiene una esencia en el humano, una esencia humana que no se puede borrar, que no podemos intentar apartarlo. Y sí, como lo dices, tratar de quitar esa idea de que los escritores solo pueden ser esos, que están súper formados, que tienen una herencia cultural porque sus padres tenían una gran biblioteca, porque tenían acceso a ello, sino que no, el arte es para la gente, el arte es de todos, no, no solamente de esas pocas personas, y más ahora que eh, que tenemos estos espacios para poder compartirlo, que la gente lo conozca. Me Sí, parece muy claro. importante. Y por ejemplo, primero yo creo que una de las primeras cosas que los artistas ya formados se dieron cuenta en sus comienzos es que en el arte se aprende cagándola. O sea, por ejemplo, los pintores cuando mezclan mal un color, hacen mal un trazo, horrible que les toca volver a hacer todo desde el comienzo, les toca. A los escritores, pues que los que intentan formarse bajo el ritmo, la sílaba, la composición, de que dieron una sílaba de más, etcétera, etcétera. Las personas que publican inefables, que quizás las personas al final no lograron captar lo que sentían y otros sí, pero pues se supone que se trata de eso, de un proceso de aprendizaje y no solo eso, de evolución, porque nosotros en Nefales con el tiempo en el cual yo llevaba en Nefales, me di cuenta que había, además de la escritura, que es un gran proceso de sanación y un arte, también podía evolucionar. Y es como nosotros volvemos las historias escritas en historias visuales. Y ahí fue cuando llegamos a la conclusión de que Inefales se podría volver también un proyecto audiovisual, un proyecto audiovisual muy fiel a las historias que hemos escrito y a las historias que nos están llegando. No sé si de pronto la pregunta surja más adelante, así que voy a dejarlo hasta ahí para luego poder hablar también de esta evolución que ha tenido Inefales con el tiempo. Es que me parece muy mágico lo que dices, porque yo creo que sí, o sea, hay múltiples lenguajes y es importante empezar a explorarlos. Lo audiovisual ahora es algo que tiene mucha fuerza. Yo creo que por eso Instagram pues ha tenido ese subidón en estos últimos años. Y es que toca empezar a explorarlo, toca empezar a mostrar lo visual, que es lo que en este momento está llamando la atención. Pero no, pues cuéntame, pues, cómo se da la evolución, cómo llegan a esas conclusiones y empiezan a explorar lo audiovisual como otra forma de contar historias. Bueno, como muy bien sabemos, o bueno, como ya dije hace un momento, Inefales dice mucho que el mundo está hecho de historias, no de átomos, y que también se supone que es el espacio donde todas y todas pueden decir y expresar lo que no son capaces de decir por sí solos, a través de su voz, de sus gestos. Y a la vez nos damos cuenta que además del proceso de sanación de escritura y de poder contar historias, hay otras formas y nos dimos cuenta que estas formas pueden evolucionar, pueden progresar. Comenzamos con imágenes no de escrituras, pero sí con frases, pero un poquito más cómodas visualmente. Buscamos otras formas de plasmar las historias con frases contundentes y seguíamos creciendo y seguíamos pensando y con el equipo que tenemos para Inefables
nos dimos cuenta que tenemos la capacidad para poder contar las historias de manera audiovisual. Y ahí es donde salen productos que se han visto muchos, como el encierro, como la pérdida. Incluso subimos uno que gustó bastante que se llama 10 consejos para el confinamiento, que al final dimos hablamos de las 10 cosas que más estábamos viendo en el confinamiento, como que la gente fit, la gente que estaba aprendiendo a cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conclusión de esa producción era que no había que presionarse, que cada uno estaba llevando el confinamiento a su manera. Y creo que ya muy, muy duro nos estaba dando el confinamiento en sus comienzos para también darnos látigo por no hacer las cosas que las demás personas estaban haciendo. Luego surge un producto que se llamó El Noticiero, en donde era un sketch, en donde satíricamente estábamos dándole una crítica a la forma de presentar las noticias que estaba sucediendo en ese momento, en que primero nos estaban infointoxicando, nos estaban saturando de información con el COVID y de noticias trágicas, y para la salud mental de muchas personas eso terminó siendo horrible. Hemos hecho monólogos. En esa yo aparecí, que día hicimos un monólogo de Marco, que ese fue un monólogo escrito por Mario Mendoza y los Petit Felas. También hemos estado explorando rincones de la literatura. También hicimos una narración de uno de los cuentos de Simón Vargas. Él es uno de los integrantes de una banda que mucha gente en Colombia y en Latinoamérica conoce, que es Morat. Él sacó un libro que se llama La orilla de la luz, y hay un cuento en ese libro muy bueno que se llama Ahogado en un vaso de agua. Y lo bacano, por así decirlo, Inefables, es que no nos hemos casado con ningún tipo de formato. En los formatos audiovisuales, pues hay narración, monólogo, sketch, documental, argumental, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la gente se acerca a Inefables, se da cuenta que formatos hay de todo tipo, y hemos estado experimentando y jugando con todos estos. Es importante, entre más amplio sea, se puede llegar a más personas. Que pues, por lo que he visto, yo conocí Fables por una compañera que iba a compartir algo de allá del Huila. Y ella me lo mostró y pues siento que ha crecido mucho. Pues de la página que yo conocí a lo que ahora es Cinefables, veo que hay un avance gigantesco. O sea, es algo que no se ve todos los días y que se nota que ha sido un esfuerzo, pues porque la gente quizás no lo vea, pero el trabajo detrás de mantener estas páginas es mucho. O sea, mantener activo, tratar de pensar qué más se puede publicar, cómo podemos llegar a la gente, qué es lo que la gente quiere. Es difícil, ¿sabes? Se vuelve una especie de trabajo. Realmente sí. Cuando yo manejaba solo la página, había momentos de la universidad y del trabajo que me hacían abandonarla 1 o 2 semanas. También el tema de la inspiración, o que había momentos en donde la gente no enviaba sus escritos, entonces se volvía muy complicado, y aún así por 2 años la página se estuvo visibilizando, y en Neiva, por ejemplo, mucha gente la llegó a conocer. Ya tengo más de 5.000 seguidores en Facebook, por ejemplo, y para mí para mí eso es una cifra muy importante. Ahorita en este momento somos 4 personas en Inefables. Los voy a nombrar, aunque no hayan podido llegar en este momento por cuestiones de la universidad y el trabajo. Muchos incluso desde el confinamiento les toca trabajar. Una es Victoria, ella se encarga mucho de la parte de las redes. Diego colabora también mucho con la parte de las redes, y por ejemplo ahorita que estamos vendiendo libros es la persona que nos colabora con los domicilios para entregarlos. Carlos y yo nos encargamos de la parte audiovisual. Carlos se encarga de la edición, yo me encargo de ayudarnos a pensar las historias y los libretos. Y aún así, con 4 personas, a veces uno se siente rezagado. Por ejemplo, en este momento, Carlos y yo estamos finalizando semestre y estamos a tope. Y en la parte audiovisual ha sido muy difícil mantenernos. Y Victoria está comenzando, como está a punto de graduarse, está comenzando la parte de pensarse su empresa, o pensarse en su mundo laboral. Y Diego está igual. Así que Inefable es una muy linda responsabilidad. Y como es una muy linda responsabilidad, obviamente sí se vuelve un trabajo en donde hay que dedicarle tiempo, porque el problema de las redes sociales
como espacios digitales y espacios de encuentro es que sus algoritmos lo obligan a uno a estar publicando cosas para no perderse en medio de todo ese río de información que son las redes sociales. Y nosotros intentamos ser muy organizados. Todos los domingos nos reunimos, decimos, bueno, esta semana, porque es que no es solamente publicar contenido por publicar, nos pensamos los colores, nos pensamos la tipografía. En ese momento estamos en búsqueda de pensarnos el logo, porque no lo tenemos. Tenemos una marca de agua, pero no es lo mismo tener un logo. Nos pensamos el impacto de la semana, cómo queremos llegarle a la gente esta semana. Realmente es un trabajo que aunque la gente crea que es publicar algo, un solo post por día, detrás de ese post hay mucho proceso de preparación. Y no es súper complicado. Pues hay un montón de cosas que pensar, y pues me parece que es un proyecto muy lindo. Te quería preguntar también, pues la Surcolombiana como universidad también tiene una editorial. No sé si en algún momento se han pensado o han empezado a proyectar entrar como a hablar con la universidad, pasar algún tipo de proyecto ante esta, no sé. Digamos que Inefables comenzó como un sitio de estudiantes de la Universidad Surcolombiana, pero nunca se proyectó como un espacio dentro de la Universidad Surcolombiana. Al darnos cuenta del impacto y de las ganas que le teníamos a ser Inefables, nos pensamos en algún momento y nos seguimos pensando en que Inefables en la presencialidad le gustaría volverse un espacio cultural, un espacio en donde, no sé, un día, digamos, podemos traer a estos escritores y no solamente traer a estos escritores reconocidos, sino a sentar en la mesa a escritores de la universidad, escritores de la ciudad. Y así poquito a poquito nos hemos pensado como un espacio, uno de esos colectivos, organizaciones que surgen gracias a la U, a lo que es este espacio, este alma mater en donde pasamos un buen tiempo de nuestra vida ahí. En este momento estamos intentando hacer acercamientos. Hace poco una persona que está trabajando con la vicerrectoría nos habló que están haciendo una recolección de datos y identificación de colectivos y organizaciones que le estén apostando también dentro de la universidad, pero digamos que hay cosas que están en pausa aún por el tema del confinamiento y por las apuestas que estamos haciendo. En este momento queremos situarnos un poquito más en lo cultural y también en cómo sustentarnos, porque muchas de las cosas, muchos de los equipos, la gasolina, todo eso sale de nuestros bolsillos. Pero a futuro sí nos gustaría ser mucho más cercanos a la USCO. De una u otra manera es el espacio donde nosotros cuatro, porque todos somos estudiantes de la USCO, no, nos hemos formado. Que quizás hemos identificado que a la USCO no nos busca, a nosotros nos toca estar detrás de la USCO para poder tener, no sé, para poder sentirnos identificados y cercanos a este. Pero yo creo que son cuestiones ya que a muchos nos pasa. Al final, quienes se apropian de los espacios somos nosotros mismos. No nos toca estar buscando permisos institucionales o permisos de una administración para poder nosotros darnos a conocer como un espacio. Así que digamos que en esa cuestión el proceso va lentamente. Aún nos falta mucho por pensarnos, pero sí lo habíamos pensado ya. Y ojalá pues todo nos salga bien. Espero, espero que sí, y estoy muy seguro con todo el trabajo que están realizando. Y yo creo que es importante, o sea, uno es de el lugar que habita, uno se tiene que empezar a tomar los espacios, uno se tiene que empezar a tomar la ciudad. Y yo no sé, yo tengo un libro que se llama Neiva Nave Novia, de la editorial de la Universidad Colombiana. Son una serie de crónicas escritas por estudiantes de esta universidad que cuentan historias de sus barrios. Y me parece que es tan importante y tan lindo empezar a narrar las cosas de la ciudad, de empezar a contar las cosas donde uno habita, más allá de por donde pasa, donde vive, sino donde habita, donde se siente ser. No, me parece sumamente importante eso. Ya que estamos hablando, ya que tú, Sebas, mencionas Neiva, es algo que quería decir y no sé, se me ha olvidado hace un momento, y es que yo considero que Neiva es una ciudad que habla.
Obviamente es reconocida por sus altas temperaturas, sus temperaturas de 36 grados, pero con sensación térmica de casi 40. Pero Neiva tiene, en esos rincones donde la gente no suele ver muchas cosas por contar, tienen la Comuna 8, a la Biblioteca Popular Pachovaca, tienen la Comuna 10 a muchos grupos de rock, de danzas. La Comuna 10, por ejemplo, es muy reconocida, fue muy reconocida en su momento por su nivel organizativo, a tal punto de pasar un proyecto que les permitió la construcción de un parque muy bueno que tienen a cercanías del barrio Las Palmas. Pues tiene Inefables, tiene Dialogando, tienen madres comunitarias, tienen sancochos comunitarios, y creo que de tanto que he dicho comunitario nos podemos dar cuenta de lo lindo que puede llegar a ser lo comunitario, ya que a la falta de espacios que podrían generar la administración, las personas propias de la ciudad los han abierto. Y eso que hablamos de día, de lo que pasa en el día, de noche también hay cosas muy interesantes que pueden llegar a ver. Algunas no muy buenas, otras muy, muy buenas. Por ejemplo, antes de eso yo trabajaba de mesero. Yo salía a las 4 de la mañana a trabajar, a las 3 de la mañana, y era muy curioso cómo siempre me topaba con gente llorando en un andén, ya sea quién sabe por qué estaban llorando, por la borrachera, por despecho, lo que sea, pero era muy curioso toparme con personas así, con personas que trabajaban en el tema de la prostitución. Uno puede darse cuenta que también eso es algo que se da muchísimo en la ciudad, con lo tarde que podemos llegar a salir nosotros los meseros. Recuerdo que más de una ocasión yo llegaba a la casa ya a las 7 8 de la mañana. No sé cómo, porque se suponía que salía a las 2 de la mañana, pero llegaba a esa hora de trabajar. Entonces Neiva es una historia, Neiva es un libro, Neiva es una ciudad que le habla a uno, solamente que uno tiene que sentarse un momento a escuchar las historias, los cuentos que hay por ahí, a salirse un momento lo que suele visibilizarse más, y darnos cuenta que por más de que la gente diga que en Neiva no hay nada que hacer, realmente sí, es solamente observar, mirar y salirnos un momento de esa comodidad a la cual tenemos, y darnos cuenta de lo que no vemos, de las historias que nos están contando simplemente porque pasamos por despistados. Es que yo creo que todas las ciudades son, son, son espacios a los cuales uno debe empezar a explorar, uno debe empezar a buscar sus rincones, a buscar un espacio donde uno se sienta cómodo y que permita conocer las mezclas culturales que son propias de nuestras ciudades, más porque son ciudades que son receptoras de desplazados y que de eso, de una u otra manera, va a ser mella en la cultura de la ciudad. Y es que es súper interesante. Pues en Pereira no hay festivales como el San Pedro, no hay ese tipo de carnavales, pero yo, pues también la gente en su día a día busca abrir espacios culturales. Yo creo que pues, también los neivanos deben estar muy agradecidos con que todavía mantienen esa tradición viva, como es el San Pedro, y que se sienten muy orgullosos de esas fiestas. Nunca he tenido la oportunidad de ir, pero me parece muy bello que sigan reivindicando esos espacios que, que pues, se han ganado. El San Pedro es un festival, es una tradición que permite primero el poder descansar a mitad de año de tanta cosa que pasa, de poder distraerse. Es un generador de empleo también. Hay mucha gente que logra conseguírselo del semestre, gracias a esto, ya sea porque pasan un papel para poder armar una caseta de vender pola, o porque pueden llegar a trabajar en una discoteca, en algún palco, o vendiendo cualquier vaina. Por el lado comercial. También es un festival que permite visibilizar Neiva. Mucha, yo creo que sin eso, Neiva la tendría un poquito más difícil para poderse dar a conocer, o poderse dar a conocer por algo que no sea por sus altas temperaturas. Obviamente el festival, esta tradición tiene serias
críticas, por así decirlo, en donde las personas argumentan que se ha perdido un poquito esa magia del San Pedro, el tema de los mitos y leyendas, el tema de, obviamente que por medidas de seguridad se quitó, pero el tema, y creo que era una tradición muy linda, el hecho de que las reinas lanzaran dulces y los niños pudiesen agarrarlos, irse con sus bolsillos llenísimos de dulces. Otra de las críticas se le hace es que parece que cada vez se vuelve un poquito más privado con el tema de los palcos, de los eventos privados, pero creo que en todo el Huila sigue siendo muy mágico porque una cosa es Neiva y otra cosa es San Agustín, otra cosa es Pitalito, otra cosa es Garzón, porque por ejemplo yo he estado en el San Pedro de Garzón y aunque se mantienen muchas cosas de los mitos y leyendas, también se busca otra forma de explorar el San Pedro. Por ejemplo, hay un día, hay un festival, un desfile en donde las comparsas se disfrazan, se visten de otros tipos de festivales, por ejemplo, desde Río de Janeiro, cosas por el estilo. Entonces, a nivel departamental es muy interesante cómo el San Pedro hace que las culturas de cada municipio intenten explorar otras tendencias, intenten, no sé si podríamos llamarlo evolucionar, porque hay gente que dice que a consta de eso se están perdiendo las raíces, pero entonces llega ese punto en donde cómo podemos seguir progresando sin perder nuestra propia identidad, por así decirlo. Aún así creo que los que somos mayores de 20 años, no es que me esté llamando viejo, aún tenemos muy buenos recuerdos de un San Pedro muy mágico. Y creo que a mucha gente le dio muy duro el no poderlo vivir este año. De una u otra manera, el San Pedro es lo que permite que haya esa apropiación cultural del Huila y de la zona. Y no debe ser sumamente difícil que, Ay, te invito, Sebas, ojalá en un mundo sin COVID puedas venir a un San Pedro. ojalá el próximo año, porque se hace, desde la primera vez que fue en Neiva, que fue en 2017, febrero del 2017, me ha interesado poder asistir a esos espacios. Y es que yo no sé, pues Neiva, no sé, yo fui muy feliz en Neiva. Neiva me recibió de una manera muy linda siempre que fui. Recuerdo que en el trayecto de Pereira a Neiva pude escribir muchas cosas, sentado al lado de la estatua de Santander, escribí un texto del que hasta ahora me siento muy orgulloso porque creo que me representa muy bien y que representa todo lo que creo. Entonces, Neiva es muy bella, espero poder ir y disfrutar de su cultura, disfrutar de todos estos espacios que son tan representativos de la cultura huilense. Es que es eso, Neiva no es solamente el San Pedro, y creo que eso lo acabas de decir. Neiva es el malecón, Neiva es el parque Santander, el parque cívico, el parque que mencioné hace un momento de Las Palmas, que en este momento se me escapa el nombre. Neiva en este momento es el parque Jorge Villamil. Neiva en este momento son las personas, porque pues como todos creo que hay personas que caen bien y personas que caen mal. Neiva es esa ciudad donde, por ejemplo, uno puede encontrarse un vecino que le puede dar un plato de comida en caso de que a uno le falte, o Neiva es ese amigo que le ayudó a uno a conseguir trabajo, o Neiva es ese amor del cual en algún momento nos enamoramos y pues por cosas de la vida las cosas acabaron. Creo que Sebas puede hablar de eso. Neiva es el lugar para muchos. A mí siempre me gustaría volver a Neiva. Sí, no es ¿Te que acordaste de algo más, Sebas? me trae muchos recuerdos de eso que acabas de decir. Ay, pero sí, Pero no, no, no pues igual lloremos, Sebas, no lloremos. uno sigue queriendo mucho la ciudad a pesar de las cosas. Pero sí, pues igual hay personas maravillosas y yo creo que esa idea mal infundada en el resto del país de que el huilense es perezoso y ese tipo de cosas, pues hay que empezar a eliminarlas, porque no es así, o por lo menos lo que yo pude ver no era así. Es gente que
sale a trabajar todos los días, que es pujante, que resiste ante mil cosas que pasan en el Huila, las hidroeléctricas que están intentando poner. O sea, son cosas muy bellas, que, por ejemplo, el campesinado huilense que en un momento, por el tiempo del TLC, de la firma del TLC, tuvo grandes problemáticas porque todo su cultivo de arroz se perdió. O sea, no sé, el Huila es muy mágico. Creo que toca empezar a enarbolar esas cosas, aparte del desierto. El Huila es ese sitio donde si tú estás en un municipio, puedes buscar un lugar donde puedas guardar tus cosas y decir, allá hay una montaña, voy caminando para allá y cuando menos te das cuenta estás subiendo la montaña y te encuentras con un increíble río, estanque, con personas viviendo allá a lo alto que te ofrecen un tintico, desayuno. El Huila es eso, y sí es cierto, Neiva y el Huila pueden llegar a tener una muy mala reputación por el tema pues, de sus corrientes políticas, por el tema en ocasiones del desempleo, pero Neiva también para mí Neiva y el Huila es un ícono de resistencia, porque incluso pese a todo eso, que en su momento puede llegar a ser algo cierto, también hay personas que rompen eso, que realmente son también resistencia, que se mueven, que Sí, crean cultura, que crean espacios, que crean trabajo. sí es que el Gran Tolima fue parte de la cuna de la resistencia guerrillera en su momento. Y pues al inicio, cuando la violencia era muy, muy fuerte, de resistir ante esos ataques gubernamentales también es importante resaltarlo. Sí, claro, y sobre todo, pues, cuando también ese es un departamento muy conservador, muy godo. Entonces, obviamente hay ciertas influencias, tanto en lo político como en lo religioso. Pero, por ejemplo, que ya conocí en el barrio Las Palmas de Neiva una señora que lamentablemente fue desplazada por paramilitares y le tocó increíblemente difícil en la vida porque le mataron al hijo, al esposo. Y de una u otra manera, se lo mataron en Algeciras. Y de una u otra manera pudo llegar a Neiva y obviamente no estoy romantizando la pobreza, estoy hablando de lo mucho de que en contra de todo pronóstico y en contra en este país que nos ha quitado tanto, de una u otra manera la gente puede llegar a otro sitio y pueden intentar sobrevivir, se vuelven supervivientes de todo lo que pasa en este país y creo que por esa gente, por esas personas es que otras personas nos motivamos para seguir también siendo resistencia e intentar hacer que los espacios y las ciudades sean un espacio menos abominable, menos terrorífico para lo que puede llegar a ser una ciudad con las personas que no tienen todos los medios para poder vivir. Creo Intentar que tener en algún una punto en ciudad. este país todos llegamos a ser supervivientes. Sí, sí, concuerdo con eso. Hay que empezar a buscar una cultura de paz dentro de nuestras ciudades, empezar a encontrar esos espacios que nos han quitado, tanto los paramilitares como grandes bandas de tráfico al menudeo que tristemente han entrado en nuestras ciudades y han afectado gran parte de su población. Pues yo creo que con esto acabaríamos este episodio. Agradecerte por el espacio, agradecerte por hablar sobre tu proyecto, hablar sobre literatura, sobre cultura y sobre esa bella ciudad que es Neiva. No, Sebas, te agradezco a ti por el espacio, por la invitación. Todo Inefables está muy agradecido contigo. Y pues nada, invitar a la gente que obviamente sigan escuchando este programa, este podcast, que nos sigan en Inefables, que sigan los otros espacios. En serio que incluso esa página de 1.000 seguidores que se esfuerza por publicar contenido, se esfuerzan de puro corazón. No, muchas personas no lo hacemos tanto por los seguidores, sino también por poder, pues para que la gente pueda encontrarse en redes sociales con algo distinto, con algo que no sea lamentablemente otra masacre, otro feminicidio, desempleo, que la gente pueda encontrar un espacio donde como que, necesito llegar a desahogarme y entran a Niepables y encuentran
lo que precisamente necesitaban encontrarse para sentirse más aliviados. Es muy lindo a veces toparse con mensajes de que como que me sentía increíblemente fatal y encontré este texto en Inefables y logró ayudarme a acomodar mis emociones. Y que valoremos más eso, el esfuerzo, los espacios, la cultura, la literatura y las emociones. Así como un apunte final antes de terminar el programa, creo que hay algo muy lindo que está sucediendo, es que las personas nuevamente están valorando las emociones, están encontrando sus emociones y las están identificando. Y gracias a las emociones que podemos hacer todo este arte que nos salva, todo este arte que nos permite expresarnos, que nos permite amar, que nos permite crear, odiar. Entonces, creo que es muy, muy bueno que empecemos a valorar lo que sentimos dentro de nosotros. Y nuevamente te Es, agradezco mucho, Sebas, por el espacio. es muy importante volver a humanizarnos en esta época llena de virtualidad. No, pues con el mayor de los gustos y fue una charla que disfruté mucho en realidad. Entonces, pues, muchas gracias a vos.